Más información, y lo decíamos recién, hay docentes para los que la inflación es inflación, sin importar quién esté conduciendo el país o en qué momento de la historia estemos, y el reclamo es el reclamo por lo que necesitan los docentes en cualquier contexto. En este caso, SUTEBA Multicolor está realizando un paro de 48 horas por esto, ¿no? En defensa de los trabajadores de la educación y de la situación económica que está atravesando el país, y de esto vamos a hablar, y agradecemos la atención de la docente de SUTEBA Multicolor, Nora Biagio, que ya está en línea. Nora, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó te saluda. Buen día, Andrea. Nora, bueno, buen día. Está el gremio convocando, está realizando en este momento un paro de actividades y tiene que ver con esto del reclamo que se hizo históricamente en defensa de los docentes. Bueno, en primer lugar te aclaro que este es un paro autoconvocado, es un paro desde abajo, porque justamente los sindicatos, el SUTEBA oficial, UDOC, BAFEB, no están convocando medidas de lucha, porque son todas conducciones, las del Frente Gremial, muy comprometidas con el gobierno de Kicillof y con la política de ajuste. Entonces este paro, lo mismo que el paro de principio de año y los del año pasado, los 4 paros que hicimos el año pasado, han surgido de plenarios de delegados convocados por los sindicatos que dirigen a Multicolor de SUTEBA. O sea, nosotros dirigimos Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz, y en plenarios provinciales hemos resuelto estas medidas de lucha ante la parálisis y sometimiento de los Baradel y compañía, que ven con buenos ojos todo lo que nos está pasando, hasta que nos agregaron la 5ª hora inútil desde el punto de vista educativo y modificadora de las condiciones laborales. Se callan la boca ante las escuelas que se siguen derrumbando, permiten el trabajo precario y a término, como es el caso de los fines, por ejemplo, que a la gente la toman por 4 meses y después se queda sin laburo. Es decir, una serie de irregularidades que los gobiernos vinieron avanzando con el beneplácito de los dirigentes sindicales. Uh-huh. Bueno, decíamos, la función de un gremio es justamente defender los derechos de sus representados, y más allá de quien esté en el poder, desde SUTEBA Multicolor siempre se mantuvo esta línea, ¿no?, de seguir reclamando hoy con una inflación histórica. Exactamente. Mira, la situación en las escuelas es de mucha disconformidad, porque está muy bien lo que estás diciendo vos. Nosotros, trabajadores con sueldo, incluso en blanco, bajo convenio, como seríamos los docentes, la plata no alcanza por la inflación brutal. O sea, un sueldo de bolsillo más o menos de 130.000, 140.000 pesos, que es el promedio que gana un docente, no alcanza para nada, aún trabajando. No sé si... Entonces esto hace que... Bueno, ¿cómo frenás la inflación? Y bueno, la frenás poniendo en marcha a los trabajadores, reclamando aumentos salariales acordes a la inflación, y entonces se van a dejar de jorobar con el aumento de los precios. Uh-huh. Eso es una medida, ¿verdad? Totalmente. Y en este caso, digo, nosotros hablábamos de un paro de un gremio minoritario, porque aquí en Pehuajó hay afiliados a SUTEBA Multicolor, son pocos, pero hoy se sintió, y desde varias escuelas nos hablaban de esta inactividad. ¿Cómo está prevista esta jornada de protesta, estas 2 jornadas de protesta? Primero, vuelvo a aclarar, acá están parando docentes de SUTEBA, de UDOCBA, de FEB y no afiliados. Están parando con una medida que resolvió en un plenario de delegados la Multicolor. Nosotros formamos parte de SUTEBA. Somos un sector de SUTEBA que dirigimos algunas seccionales y tenemos delegados, opositores y congresales. No somos un sindicato, formamos parte de SUTEBA, somos la oposición. ¿Está claro? Lo importante es que hay tanta bronca que una medida convocada por 3 seccionales la está cumpliendo toda la provincia. Y incluso los docentes están parando, enfrentando las amenazas que vinieron desde la Dirección General de Escuelas, en acuerdo con los dirigentes sindicales,
que aprietan a los docentes diciendo que no hay derecho a parar, que es un paro ilegal, que van a pasar injustificada, cuestiones todas falsas, porque en este país todavía rige el derecho constitucional de huelga, que es un derecho ciudadano, no es que un sindicato tiene que convocar una huelga. Un grupo de ciudadanos ante una situación puede convocar una huelga y es un derecho constitucional, y también está planteado el estatuto. Entonces sí hay que valorar mucho que lo que es cierto que 3 seccionales convocan al paro para toda la provincia, claro, y todos los demás sindicatos, no sé si me explico. Quiere decir que estamos representando la bronca que hay en las escuelas, que es brutal por el sueldo, por las condiciones de los colegios, por la falta de nombramientos, por toda esta situación tan grave que estamos atravesando. Entonces, esta vez son 2 días de paro, y ahora nos estamos preparando para ir a la movilización, que va a ser a las 15 horas en el Palacio Pisurno, acá en Capital, que es el Ministerio de Educación, que es muy importante porque en realidad no es que solamente está parando la provincia de Buenos Aires, también está parando sindicatos de Capital, y también están en lucha varios sindicatos provinciales, autoconvocatorias, los de La Rioja, los de San Juan, los de Río Negro, los de Santa Cruz, contra una que les ha impuesto el gobierno de Alicia Kirchner de cobrarles una multa millonaria. En Santa Fe están luchando para defender la jubilación, en Córdoba lo mismo y por el sueldo. Es decir, hay varias provincias en lucha. Entonces Buenos Aires empalma con eso, y por eso nos concentramos en el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, hoy justamente también nos llegaba esa información que mencionabas, ¿no? Una circular que daba a entender que el paro era ilegal, que el docente que adhiriera podría sufrir consecuencias. Digo, ¿cuáles son los argumentos que se esgrimieron para hablar de una huelga ilegal? Bueno, no la pudieron declarar ilegal porque declarar una huelga ilegal implicaría confirmar que tenemos un gobierno dictatorial. No sé si me entendés. Sí. Sí, es vulnerar todos los derechos constitucionales, los derechos estatutarios. En la Constitución existe el 14 bis, que declara el derecho constitucional nacional de huelga para la ciudadanía, no para los sindicatos. No hay una reglamentación, no existe ninguna reglamentación que diga que una huelga tenga que ser convocada por un sindicato. Y en docentes hay una larga historia de huelgas autoconvocadas, porque, por ejemplo, para que tengas una idea, CETERA, que fue fundada en 1973, recién tuvo personería gremial en el año 1989. Del 73 al 89 convocaba a huelgas nacionales la CETERA, y era un sindicato que no tenía personería. No sé si soy clara. Para poner ejemplos, ¿no? Sí. Entonces, acá, encima el estatuto del docente plantea que tenemos derecho a organizarnos y a reclamar si no están garantizadas nuestras condiciones de educar, si no están garantizados nuestros derechos. Y nuestros derechos no están garantizados porque el sueldo no alcanza, porque la escuela se cae a pedazos, porque nos reforman los contenidos para que los chicos aprendan menos, porque nos agregan una hora de trabajo sin decir agua va. No sé, tenemos vulnerados derechos, por lo tanto tenemos derecho a protestar y organizarnos. ¿Queda claro? Entonces, lo que son ilegales son los que mandan comunicados que no se sabe ni siquiera quién los manda, porque no lo firman con nombre y apellido, planteando que va a falta injustificada. No existe. La falta injustificada es si vos faltás sin justificación. Claro. Y acá hay una justificación. Y es hay una justificación, pero está contemplada en el estatuto. No es una licencia. No es que yo me tomo el día porque me voy a rascar. No sé si me entendés. Me tomo el día porque me han resuelto un sueldo que no me sirve para vivir. Porque, por ejemplo, tenés más de 3.000 docentes que iniciaron los trámites jubilatorios y no les sale la jubilación. Y esa gente está viviendo con el 60% del sueldo.
Entonces Kicillof se tiene que hacer cargo de eso. Kicillof, el SUTEP y el resto de los sindicatos, porque tienen miembros del sindicato metidos en el IPC. Uh-huh. Entonces nos están robando la plata de la jubilación, compran bonos del gobierno para darle guita al gobierno de Kicillof, y a los jubilados no les sale la jubilación y tienen que vivir con el 60%. Entonces acá hay una estafa. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Me entendés? Totalmente. Después, tenés una obra social, que es IOMA. Ustedes en Pehuajó, como en cualquier lugar de la provincia, ¿qué docente se puede atender correctamente por IOMA? No hay turnos, no hay lugares de prestación. Te cobran sobre precio. Tenemos una obra social multimillonaria, uh-huh, que Kicillof usa esa plata para sostener a las clínicas privadas como hizo en la época de la pandemia. Con el superávit se mandó un bono a las clínicas privadas, mientras los docentes no tenían cómo atenderse. Eso es lo que estamos reclamando, ¿me entendés? Sueldo, que salgan las jubilaciones, que no toquen la caja, que IOMA funcione, que se terminen las obras de las escuelas. ¿Cómo pueden dar clase en el medio de una escuela en demolición? Como pasa en cualquier cantidad de lugares en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta es la razón. Basta. Inflación que es imparable. Entonces, si salimos a luchar por los sueldos, y no solamente los docentes, sino el resto de los trabajadores, vamos a poner un freno a la inflación, porque van a decir, señores, si seguimos aumentando los precios, vamos a tener una situación de lucha por todos lados y se transforma en una intervención social de los trabajadores por una salida propia, ¿no? Contra todos los gobiernos, nacional, provincial, en todo el país, etcétera. Nora, decías, son estos 2 días de lucha, pero esto no termina acá, porque hay un montón de situaciones por resolver. Claro, entonces nosotros vamos a ir al nuevo plenario para resolver siguientes áreas, porque en realidad cada paso que se da se discute con el mandato de las escuelas. No es que uno se le ocurre hacer una cosa y se convoca provincial, ahora con la virtualidad, ¿viste? Se hace con la presencia de delegados de toda la provincia. Antes se consultan mandatos en las escuelas, y sobre la base de lo que las escuelas traen al plenario provincial de delegados de la multicolor, es que se resuelven las medidas. Uh-huh. Por supuesto que esto va a tener continuidad, porque ahora el gobierno, producto de esta medida que estamos tomando, se apuró a convocar paritarias para el día 2. Pero no sabemos qué van a discutir, porque los dirigentes van a consultar a los docentes, che, ¿cuánto querés que ganemos? Nosotros pensamos que tenemos que ganar el equivalente a la canasta familiar, que es lo mínimo, ¿no es cierto? Claro. Nora, le agradecemos muchísimo por estos minutos, ponemos la radio a disposición para seguir hablando de los docentes que deciden reclamar, seguir reclamando por lo que el docente necesita para poder trabajar y no por lo que el gobierno necesita que se reclame. Y hay un punto que no te planteé, que es otro que estamos pidiendo, que es el servicio alimentario escolar. A los docentes nos da vergüenza y dolor la comida que mandan a las escuelas. Cada vez es menos y cada vez hay más desesperación en los chicos. Los chicos piden la tacita de té o mate cocido, los chicos grandes piden el pancito que no hay, porque no tienen para comer en las casas. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Esa es la otra realidad, el hambre de nuestros chicos. ¿A dónde va la plata? Esa es la pregunta, porque la plata está. Lógico. Bueno. Muchísimas gracias y a disposición para lo que necesiten. Cómo no, muchas gracias. Bueno, simplemente lo que decíamos al principio de la nota, ¿no? Hay docentes que no son el gremio, hay docentes que no son la idea partidaria de un gremio. Hay docentes que entienden que necesitan un sueldo justo,
con cualquiera sea el gobierno de turno. Necesitan un sueldo justo. Hay docentes que entienden que el sueldo les tiene que alcanzar para comer. Hay docentes que saben que no pueden de la noche a la mañana agregarle horas de trabajo porque sí, y por eso tienen que luchar. Hay docentes que saben, entienden y reconocen que las escuelas no están en condiciones, y hay docentes a los que se le quiebra la voz al hablar del servicio alimentario escolar que le dan a los chicos en las escuelas, porque los chicos pasan hambre en un país con una inflación del 100%. Hay docentes que no miran quién está en el gobierno, sino que luchan por los derechos de los trabajadores todos y convocan al resto de los trabajadores a luchar también.